Pues bienvenidos a la serie Cartas a la Iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y toca el turno a la iglesia número 2, la iglesia de Esmirna. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Abre tu Biblia, por favor, o prende tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 al 11. ¿Sale? Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Verso 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Verso 10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Verso 11, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Cierras un momento tus ojos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta sesión. Señor, te agradezco tanto el que podamos reunirnos en tu nombre y poder abrir las Escrituras y escuchar tu voz por medio de tu Espíritu. Qué increíble es darnos cuenta que tú nos mostraste y nos sigues mostrando desde un principio cómo debe de conducirse el pueblo de Dios. Y eso es a lo cual hoy buscamos asemejarnos, Señor, a esa iglesia de primer siglo, de segundo siglo, de tercer siglo, que permaneció fiel hasta la muerte. Deseamos que para esta era, este tiempo que ahora nos toca ser la iglesia del siglo XXI, tengamos en cuenta la referencia que nos llama, Señor, porque estas promesas siguen vigentes para todo aquel que haya decidido seguir a Cristo. Un camino que sabemos no es fácil, pero está lleno, Señor, de grandes bendiciones. Y por ello, Señor, ayúdanos a verlas, ayúdanos a percibirlas, ayúdanos a entender, Señor, que claro que sí vale la pena por muchas razones seguir a Cristo, Señor, que a pesar de lo complicado, Señor, es lo mejor que nos pudo haber pasado, haberte conocido.
Y por ello, Señor, queremos responder como tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues acabamos de leer, como te decía, 4 versículos, 8, 9, 10, 11, que son el mensaje a una de estas segunda iglesia. Es ahora esta. La semana pasada veíamos la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos Dios nos habló algo? ¿Sí? Levanta tu mano si Dios te habló algo. Esa es nuestra invitación, ¿a poco no? No observar las iglesias como, ay, qué bárbaras, qué estaban haciendo mal, y juzgarlas, sino esa condición o esa actitud de corazón puede ser que el día de hoy yo tenga. Y lo vimos rápidamente, ¿va? Éfeso, una iglesia trabajadora, sí. Una iglesia perseverante, sí. Con buena enseñanza, sí. Podía identificar los que eran de a de veras, de los que no, ¿verdad? Sí, pero había algo. No tenía el fuego, el amor que al inicio tenía. Y es lo que el Señor les señala puntualmente. Ahora vamos a ver otra iglesia que es esta. La sesión la he titulado ahora es el mensaje ¿a quién? A Esmirna. Entonces tenemos que hablar un poquito de lo que es esta ciudad. Como viste bien en el video, Esmirna hasta el día de hoy está asentada con el mismo nombre, ¿sí? O sea, ¿esta región existe hasta el día de hoy? Sí. Y como te decía, yo hice un comentario al inicio de la serie que incluso hasta la geografía de cómo está establecida el mensaje de las 7 iglesias tiene que ver. Y a lo mejor esos detalles a veces no nos percatamos, pero mira, por eso es este mapa, porque esta es la región, y recuerda, Apocalipsis era una carta originalmente circulante, que el apóstol Juan, desde Patmos, por eso aquí me encanta esta imagen, recuerda que estaba exiliado ¿en dónde? Patmos, esta región, esta isla donde estaba siendo preso. Ojo, no era un destino turístico, era la prisión de aquel tiempo. Pero bueno, fíjate cómo está ubicada las regiones, porque esto nos va a dar mucha luz. ¿Por qué comenzó con Éfeso? ¿Y por qué después se va a seguir con Esmirna? ¿Por qué no primero la Odisea o Filadelfia? Porque esta es la ruta de aquel tiempo. Cuando iniciabas para poder dirigirte, esta es digamos la carretera, donde de Patmos hacia, ¿recuerdas? Éfeso era una ciudad portuaria, ahí lo vemos. ¿Y te das cuenta por qué inicia en Éfeso? ¿Por qué empieza incluso a escribir primeramente? Este es el mensaje ¿a quién? A Éfeso. ¿Y después hacia dónde se va? A Esmirna. ¿Y después hacia dónde se va? ¿Y después hacia dónde? ¿Después qué? ¿Después? Wow, ¿eso tiene que ver? Pues ese es el orden en el cual Juan estableció la redacción de la carta. Fíjate, aún ubicando el sentido de cómo llegar a las ciudades, a las diferentes ciudades, utilizó la misma redacción de cómo tenía que ir avanzando. Ahora, eso es impresionante, ¿a poco no? Porque eso te da lugar a entender por qué comienza en ese orden a registrar lo que le comenta. Ahora, una de las cosas que también quiero recalcar en esta serie es una interpretación histórica que la iglesia ha tenido por mucho tiempo, como te digo, histórica. Es decir, yo no estoy sacando nada nuevo, ¿sí? Sino todo lo que a la luz de la historia la iglesia ha tomado. Es interesante tomarlo. Ahora yo te estoy diciendo esto que te voy a comentar a continuación. No quiere decir que es algo que tú debes de creer, pero lo traigo porque es un excelente aporte como una sugerencia. Ojo, como una sugerencia que muchos coinciden, otros no. Yo tengo en lo particular una opinión, pero no quiere decir que porque mi opinión sea correcta o incorrecta, no lo tengo que mostrar. Y entonces, quiero traerte lo que por mucho tiempo muchos han creído, esto es solo una sugerencia para ti, que en realidad no solamente Juan redactó la carta porque estaban en sentido geográfico, sino que también
algunos dicen, esto tiene que ver incluso como Apocalipsis lo es, un libro profético, que en realidad las iglesias no solo están ubicadas por la zona geográfica donde están ocupadas, sino por el sentido profético, en el sentido de que cada iglesia, ojo, cada iglesia es una era. ¿Una qué? Era, es decir, un espacio de tiempo en el cual, al margen de conocer toda la historia de la iglesia, podemos identificar. Y eso suena, como te dije, aparentemente interesante, ¿a poco no? Dices, oh caray, ¿cómo está eso? Bueno, y esto es más asombroso cuando conoces la historia de la iglesia. Aquí hay alumnos de historia de la iglesia 1. Ahorita van a entender un poquito de por qué se sugiere, esto es importante antes de volver al texto, porque la historia de la iglesia habla de todo un proceso de cómo la iglesia fue avanzando, y cuando lo comparas con las 7 iglesias, te das cuenta que históricamente, híjole, sí coincide mucho. Coincide, no quiere decir que verdaderamente sea así. Porque entonces, ¿cuál es la última iglesia? Y entonces estamos ahorita haciendo la Odisea, imagínate. Si alguien ya ha leído la Odisea, dices, estamos fritos, Dios mío. ¿A poco no? Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque aquí está como muchos lo sugieren. Miren, entonces fíjate, aquí están las 7 iglesias nuevamente, y aquí están lo que sugieren que son las eras. Los que conocen la historia de la iglesia saben que estos años son clave, son secciones, es decir, la historia de la iglesia la podemos dividir del 31, que es la era de Pentecostés en adelante, ¿verdad? Donde inicia la iglesia, hasta el año 100, que es donde empieza formalmente, por así llamarlo, una persecución. Sí, claro que había persecución antes de esto, pero del 100 en adelante, los que saben la historia de la iglesia, es una persecución, pero tremenda, a punto, ¿verdad?, de llevar a uno, como muchos historiadores lo dicen, a que los cristianos estuvieron siendo masacrados. Y entonces, y así nos podemos ir, 300, es un año también clave, el 313, ¿verdad? Los de la historia de la iglesia saben que ahí pasó algo, lejos de perseguirse, todo lo contrario, es el polo opuesto, el cristianismo se va a institucionalizar. Y entonces, si estoy siendo claro, cada era dice, no, bueno, del 31 al 100 fue Éfeso. Y entonces, si tú conoces un poquito de la historia de la iglesia, dices, híjole, sí es cierto, porque es el comienzo de la iglesia, pero algo pasaba. Empezaron a perder el primer amor, ¿no? Después viene Esmirna, lo de hoy, y por eso lo quiero comentar desde ahora, porque ya acabamos de leer, y si te diste cuenta, ¿qué enfrentaba Esmirna? Gran persecución. Y así nos podemos ir. Ahora, vuelvo a repetir, bueno, ahorita en Historia de la Iglesia 1 vimos hasta acá, por así decirlo, este es comercial para los del instituto. Ya vimos hasta Teatira, por así decirlo, históricamente. ¿Qué crees? Nos falta Sardis, Filadelfia y la Odisea, o sea, no, nos falta la otra mitad. Historia de la Iglesia 2, sea el comercial. Bueno, espero me haya dado a entender. Ahora, vuelvo a repetir, esto solo es una sugerencia, no te estoy diciendo, no, esto es así. Como te lo dije, hay muchas cosas que tú empiezas a ver a la luz de la historia, los cotejas con la condición de cada iglesia, desde los elogios, las críticas y las promesas, y dices, oye, coincide bastante. Yo creo que no solamente es una vana, por así decirlo, comparación de eventos fortuitos que pasaron. Creo que tiene algo de correcto, ¿no? De apreciación. Y cuidado, porque entonces desde 1844 para acá estamos siendo ¿qué? La Odisea. Ojo, esto es solo un comentario.
Ahora yo te digo, yo en lo particular tengo unos ciertos criterios que me dicen sí por esto y por esto, pero tengo más de decir no por esto y por esto. Porque si no, imagínense qué tremendo estaríamos ahorita en la condición en la cual yo creo que todas las iglesias han estado presentes en los 2000 años del cristianismo. Esa sí es mi apreciación. Yo creo que la iglesia se ha comportado históricamente a lo largo, algo de Éfeso, algo de Esmirna, algo de Pérgamo, algo de Tiatira, algo de Sardis, algo de Filadelfia y claro que sí, también algo de la Odisea. ¿Vale? Bueno, ahora todo esto para que entendamos lo que viene. Empezamos con Esmirna. Esto es una fotografía, un acercamiento de lo que fue la principal construcción del tiempo. Si te diste cuenta en el mapa, regreso al mapa, Esmirna tenía algo que coincidía con Éfeso. ¿Ya te diste cuenta? Que es una ciudad portuaria. Y hasta el día de hoy la gran mayoría de ciudades portuarias son ciudades ¿de qué? De gran comercio. Bueno, etimológicamente Esmirna quiere decir algo. Esto. ¿Sabes qué es esto? Bueno, no dices, no tendría por qué saberlo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Di conmigo, es mirra. Mirra. Dilo fuerte. Mirra. Mirra. ¿Cómo? Mirra. ¿Te suena la mirra? Bueno, mirra quiere decir eso. Esmirna, mirra. ¿A alguien le suena la mirra? ¿Sabes lo que viene a mi mente inmediatamente? Porque yo sé que lo hemos repetido por mucho y a veces no sabemos ni para qué era, pero fue uno de los presentes que le trajeron al Señor Jesús, ¿cierto? No es lo que viene a tu mente. Oro, incienso y mirra. Ahora, la mirra, principalmente en este tiempo, y este dato te va a sorprender un poquito porque los presentes que el Señor Jesús recibió, yo sí creo que eran regalos proféticos, que hablan del rey sacerdote y profeta, los oficios de Jesús, los que saben de eso. De acuerdo al antiguo pacto, Jesús cumplió con los 3 oficios del antiguo, rey, sacerdote y profeta. O sea, eres el único que puede cumplir eso porque o eres rey, o eras sacerdote, o eras profeta. Pero no, Cristo, rey, sacerdote y profeta. Es un curso que damos en el instituto, dicho sea de paso, se llama Los Oficios de Cristo. Bueno, tienen que ver incluso con los regalos que el Señor recibió. Increíble. Yo sí creo que aún en los presentes, fíjate, el Señor Jesús estaba naciendo y ya le estaban dando la función de lo que iba a suceder con él. ¿Para qué se usaba la mirra? Principalmente en estos tiempos para embalsamar los cadáveres. ¿Para qué? Embalsamar cadáveres. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando el Señor Jesús recibe este presente, ¿sabes qué? Lo estaba recibiendo apuntalante porque iba a ser el siervo sufriente que iba a morir por nuestros pecados. ¿A poco no es increíble? Ahora, en Esmirna, la capital de la mirra, era muy conocida porque si tú imagínate que tengas parientes, cuando necesitas, bueno, ponte a pensar un poquito, ¿cuándo vas a necesitar la mirra? Cuando ya fallecieron los seres queridos. Y entonces hay que embalsamar el cuerpo, etc. Entonces, hay que decirlo. Porque todo esto, cuando entiendes cómo Jesús se muestra, como te decía la semana pasada, todo tiene que ver. Entonces, a lo que voy es esto. Esmirna tenía una connotación de muerte. ¿Por qué? Porque te dirigías, volvemos al punto, aquí, cuando lo más común es que vas a Esmirna a comprar ¿qué? Mirra. A ver. ¿Vas a San Martín Texmelucan? ¿A qué? ¿Sí estoy siendo claro?
tratemos de asociarlo, o sea, era muy común entender eso. Era famosa por la mirra, también por un tipo de vino, ¿sale? Entre otras cosas, una ciudad comercial, pues te das cuenta que había una gran comunidad de comercio. Ahora, dentro de Esmirna, todo esto te lo voy a tratar de describir para que otra vez que lleguemos al texto bíblico te des cuenta el por qué se está señalando eso. Comenzamos entonces con la presentación. ¿Recuerdas? Que antes del elogio, antes de la crítica y antes de la promesa, viene la presentación de cómo Jesús va a contrastar, lo vimos con Éfeso, ¿va? Contrastando a Domiciano con su mano teniendo el poder. Jesús dice, no, yo soy el que tiene en su mano las 7 estrellas. Wow, ¿qué son? Las iglesias. Wow. Y que caminos entre ellas. Ahora, hablando de la grandeza, ¿no? Del poder, es decir, hay alguien más grande que Domiciano. Bueno, en este caso también lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque dice así, escribe esta carta al ángel. Recuerda que ya hablábamos del ángel, hablábamos de que es o bien el ángel en lo natural, el mensajero de Dios destinado a esa iglesia, o bien puede ser el obispo, el pastor de esa iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Esmirna. Y fíjate cómo va a introducirse el Señor Jesús. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. Primero con mayúscula y el último con mayúscula. Que estuvo muerto, fíjate, ojo, no nada más porque sí, pero ahora vive. Como Esmirna y otras de las principales ciudades estaban controladas por el Imperio Romano, resulta interesante que así como Domiciano y los otros mandatarios, se celebraba o se daba a una inclinación o fomentar, mejor dicho, la adoración a estos emperadores después de su muerte. ¿Cuándo? Después de su muerte, es cuando se levantaban estas estatuas, y se fomentaba la adoración a los emperadores. En Esmirna no era la excepción, también se hacía esto. Y como Domiciano y como otros emperadores, solamente, ¿verdad? Como todo terrícola, morían, se quedaba la postre, decir, pues murieron y ahí está, ¿verdad? Su gran figura, su gran escultura. Pero Jesús está contrastando algo también nuevo y diferente que no hizo en Éfeso. Ahora les dice, yo soy el primero y el último. ¿Eso te dice algo? En una ciudad donde simple y sencillamente se decía como el destino final. ¿Cuál es tu destino final? Pues la muerte. Pero él dice que estuvo muerto. Esmirna, mirra, muerte. Pero la gran diferencia no es como Domiciano y como todos los emperadores que ya murieron y están simple y sencillamente. La gran diferencia, que el que les escribe estuvo muerto. Dilo fuerte. Pero ahora vive. Ese es nuestro Señor. ¿Alguien le podrá dar un aplauso entonces? Más allá del poderío humano y de todo lo que para ellos representaba, familiarizados con emperadores que morían, Jesús está diciendo, yo soy diferente. O sea, en cada presentación lo vamos a estar viendo. Yo soy más grande, yo soy más poderoso. Nada que ver con los gobiernos humanos. Mi reino es increíble. Ahora, empiezo a darte otro dato también interesante porque como te dije, todo tiene que ver. Cuando entrabas a Esmirna, los historiadores dicen que lo primero que afloraba, ya no está hoy día porque Esmirna, los años consecuentes, ¿sabes? Fueron destruida la ciudad. Fue destruida. Como viste bien en el video,
tuvo que ser reconstruida esta ciudad. Pero bueno, en ese tiempo, cuando entrabas a Esmirna, lo que afloraba era su tipo de construcción. Ojo, esto lo vamos a necesitar más adelante, que ejemplificaba una corona. ¿Una qué? Una corona. Una corona que parecía lo distintivo. ¿De qué? De Esmirna. No solamente la mirra, no solamente la connotación de muerte, sino también como que la ciudad de la corona. Fíjate qué interesante. Ahora, entonces, ya que se presentó el Señor Jesús, ahora vamos a encontrar, primer parte, y conmigo, el elogio. ¿Qué es lo que va a elogiar el Señor a Esmirna? Yo sé de tu sufrimiento. Wow. ¿Estaba sufriendo? Sí, muchísimo. Pero cabe destacar algo. Como Éfeso y como cada ciudad de comercio, eran ciudades ricas. ¿Ciudades qué? Ricas. Pero a diferencia, la iglesia en Esmirna no era rica, era pobre. Hablando de pobreza material. Y ahorita te voy a platicar un poquito por qué. Pero fíjate lo que dice. Yo sé, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque el Señor Jesús no se le olvida nada. Porque podemos pensar que algunas de las cosas que hacemos para Él pueden pasar desapercibidas, pero el Señor tiene claro todo lo que tú y yo hacemos para Él, que nunca se te olvide. A los ojos humanos tal vez muchos no se darán cuenta jamás, tal vez nunca te den una palmadita en la espalda y te digan buen trabajo, pero para el Señor está haciendo un registro de todo lo que haces para Él. Y yo veo así Esmirna, mira, dice el Señor, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, era real, mira, y empiezo a comentarte un poquito de esto. Precisamente en Esmirna empezó a aflorar desde la destrucción del año 70, esto saben también los que han estudiado la historia de la iglesia, que algo pasó. La destrucción de Jerusalén, que empezó a dispersar a todos los judíos por todas partes del mundo. Huyeron. Una gran parte de esos judíos se asentaron en esta región. ¿La región de qué? De la mirra. Bueno, como el cristianismo, y esto recuérdalo, en primer siglo, el cristianismo no estaba bien visto. De hecho, ¿sabes cómo lo tenían? Como una secta que había surgido del judaísmo. Sí, imagínate, no era bien visto. ¿Y por qué tenemos tanto registro? ¿Quién fue Saulo de Tarso? ¿Alguien recuerda? ¿Y a quién perseguía? Después se convierte en el principal emblema y estandarte del cristianismo, ¿cierto o no? Ahora, ¿te da alusión eso? O sea, para que veas cómo ese tipo de fariseísmo que tenía Pablo, celoso, perseguidor, pero ve que celo que los buscaba para ser amigos. ¿Los buscaba para qué? Para matarlos. Fíjate. Ahora, eso te da inicio del tipo de sufrimiento que estaba viviendo, sí. Bueno, sigo comentando. No solo era la de vamos a buscar que, digamos, vivir siendo fieles a Dios sin que nos maten, sino el segundo, considero que a veces es un poquito más duro enfrentar, que es la presión social. Yo sé que a lo mejor tú y yo hoy en día lo vemos ya como, vivimos en un tiempo donde ser cristiano pues no tiene ni mayor complejidad, ¿a poco no? Yo sé que hace 50 años todavía en nuestro país escuchábamos cosas como despectivas, ¿verdad? De casi del que es cristiano era un hereje, ¿a poco no?
Hace 50 años lo entiendo, pero hoy en día creo que ya no estamos tan, en cuanto a presión social, tan marcado como antes. Pero te voy a decir lo que ellos estaban viviendo. Por ser cristianos y por mucho celo de judíos, empezaron a restringirle los alimentos. Empezaron a registrarle los servicios. O sea, imagínate que el día, para que sea un equivalente, no estoy diciendo necesariamente fue así de exacto, pero imagínate que el día de hoy te digan, tú no vas a tener derecho a agua potable. ¿Por qué? Porque eres cristiano. La iglesia de Esmirna tenía que vivir con ese tipo de discriminaciones. O imagínate que te digan, tú no vas a tener derecho a energía eléctrica. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Mira, yo recuerdo, o sea, algo que me recuerda a Esmirna. Hace años fuimos a la Sierra de Puebla y dentro de la comunidad que vimos, ahora estoy hablando de hace más de 10 años, ya las cosas han cambiado un poquito, pero todavía veíamos ese tipo de discriminación o de presión social por ser cristiano. Resulta que la iglesia donde fuimos estaban toda la comunidad beneficiándose del pozo, ¿no? Del famoso pozo que distribuye tanto para el campo, tanto para, ya sabes, ¿no? Para no hacerte el cuento raro. Pero algo estaba pasando. A ese pequeño grupo de cristianos que estaba levantando en esa ciudad, se les estaba discriminando, se les estaba restringiendo, incluso se les estaba dando más caro. Ya creo que le pagaban renta o algo así, ¿verdad? No recuerdo con exactitud, pero había una clara evidencia de que por ser cristiano, ¿por qué? Porque todo el pueblo era católico. Y entonces ese tipo de cuestiones, y bueno, ya después me comentaron eso para que yo pudiese ir a hablar con el presidente, bueno, ni siquiera era municipio, era como una junta auxiliar, ¿no? Me decían, no, y usted no podrá apoyarnos. Bueno, ya después te platicaré qué pasó, pero a lo que voy esto, para no desviarme mucho, Esmirna estaba viviendo este tipo de situaciones que les estaba llevando no solo un sufrimiento por sus vidas, ojo, recuérdalo, por causa del evangelio. ¿Por qué? Por causa de ser cristiano. Estaba sufriendo. ¿Cuántos saben, dicho sea de paso, que podemos sufrir por múltiples cuestiones? ¿Ajá? A veces hoy en día, ¿verdad? Decimos, Señor, estoy sufriendo y eso que es cristiano. Bueno, tú estás sufriendo, pero porque has tomado malas decisiones, ¿cierto o no? No le creas echar la culpa al Señor. O estás sufriendo porque simple y sencillamente estamos viviendo y experimentando las consecuencias de la caída, ¿cierto o no? ¿Por qué te enfermas? Porque tu cuerpo tiene atrofia, o sea, se va deteriorando. ¿Por qué nacen con malformaciones? ¿Por qué nacen ya con enfermedades? Porque es consecuencia de que estamos teniendo el efecto de ¿qué? De un mundo que es caído. Bueno, creo que esa parte la tenemos clara. Pero ahora, resalto esto. Pero el Señor Jesús, fíjate lo que les dice a la iglesia. ¿Pero qué? Pero tú eres rico. Yo creo que es un contraste, ¿a poco no? Que extraño. ¿Sabes qué me dice esto? Tan solo en esta primera línea, que los términos en los cuales el Señor Jesús establece el éxito no son los mismos que tú y yo establecemos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Para una persona hoy en día, hoy en nuestro siglo, una persona, te lo voy a tratar de describir, ¿no? El famoso estereotipo. Ves una persona con la mejor marca, ya no digo nombres, mejor marca de vestimenta, bajándose de un BMW, ¿verdad? Con la cartera llena y con los accesorios más sofisticados. Y tú dices, wow, esa persona es sexy. Y no importa
Y no importa si está divorciado, ¿verdad? O si tiene una gran cantidad de deudas, ¿verdad? O sea, si un estilo de vida moral que ya pasó por una gran cantidad de destrampe sexual. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, no importa el carácter de la persona. La apariencia te hace ver que esa persona es exitosa y más porque tiene dinero. Pero ¿sabes de los parámetros que el Señor Jesús está midiendo? Si sigamos este ejemplo, ¿sabes qué diría el Señor Jesús? Pobrecito. Y te lo digo porque no te quiero dar spoilers, porque va a contrastar a una siguiente iglesia que vamos a ver, que es casi todo lo contrario a esto. Que en realidad estos eran pobres en lo físico, pero el Señor Jesús no le dice, tú no eres pobre, tú eres rico. Vamos a ver una futura iglesia que sí tenía. ¿Y sabes qué le dice? Eres pobre. Los parámetros en los que el Señor Jesús mide el éxito no son los mismos que los que este mundo hace. Entonces está resaltando esto. Yo conozco, sí, a pesar de que estás en una ciudad rica, estás viviendo en pobreza, te están restringiendo los servicios, estás sufriendo por mi nombre. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. ¿Quién principalmente? Te dije hace rato un dato. Judíos. Y fíjate cómo lo dice. Dicen ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga. Wow. ¿Cuál es la sinagoga judía? ¿Sabías que los judíos hasta el día de hoy tienen un lugar donde es digamos, el principal lugar para ejercer su fe y sus creencias? Ese es el nombre, sinagoga, donde Jesús, como buen judío, ahí también enseñó. Y dice, esa sinagoga, o sea, fíjate el contraste que está marcando el Señor Jesús. Está diciendo, el lugar principal donde los adoctrinan, donde les enseñan, donde, los discipulan, donde toman la declaración de las Escrituras, en realidad, ¿sabes? Está diciendo, lo más importante para ellos, qué tremendo, le pertenece a Satanás. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? O sea, aquí es el celo. Si tú empiezas a ver un poquito la historia, cómo martirizaban a los cristianos, cómo los llevaban. Por eso me encanta cómo esta precisión que te decía al inicio coincide con un evento en la historia de la iglesia, en la capital del imperio, en Roma, frente a un hombre tirano llamado César Nerón. Conoces, tal vez hemos hablado un poquito de esto desde el Coliseo romano, ¿recuerdas? El por qué los prendían vivos. Te das cuenta que efectivamente esto no se equivoca, esto coincide totalmente. Y entonces ese es el elogio. Es una iglesia que a pesar de lo duro que están viviendo, no han dado pasos atrás. ¿Cuál es entonces el después de que una vez ya les dieron, el elogio que les está reconociendo? Su sufrimiento, su pobreza, es decir, su perseverancia, que no han declinado. Pero a continuación viene el señalamiento o la crítica. Y aquí hay algo precioso. ¿Sabes por qué? Porque es la única iglesia de las 7 en la cual el Señor Jesús no les señala ni les critica nada. ¿Tendrá que ver algo? ¿Y cuántos saben que cuando no hay señalamiento y crítica? No sé si te ha pasado en algún trabajo, pero a mí cuando solo me decían felicitaciones, pero no me daban, dije, creo que estoy haciendo bien las cosas. ¿Cierto o no?
¿Por qué crees? Porque efectivamente esta iglesia no había nada que señalarle. Solo elogiarle, sí, porque realmente le estaban pasando. Algo interesante vamos a ver más adelante ahorita. Porque la historia va a hablar de un hombre, creo que lo vieron en el video, un hombre que, de acuerdo a la historia, fue discípulo mismo del apóstol Juan. Directo. Pero entonces, una vez que nos brincamos el señalamiento y la crítica, algo más que quiero decirte en esta parte. De las 7, donde hasta el día de hoy, ya volvimos la semana pasada, qué triste que en Éfeso hasta el día de hoy, no hay ni una sola iglesia. De las 7, donde hasta el día de hoy hay iglesias, ya lo vimos en el video, en esta región de Turquía, es Esmirna. ¿Te das cuenta? ¿Coincidencia? Porque ahorita vamos a ver cuál es la promesa que el Señor da. Si viste el video, habla de 14. Claro, una ciudad grandísima, 14 son muy pocas. Pero a lo que voy es que ninguna de las otras regiones tiene iglesias hasta el día de hoy. Bueno, número 3, nos pasamos entonces a lo siguiente, la orden, la instrucción que el Señor Jesús les va a dar. Mira, versículo 10. ¿Qué les dice? No tengas miedo de lo que está a punto. Wow, a ver, Señor, creo que te estás equivocando porque me estás elogiando que estoy sufriendo, que soy pobre. Y me dices ahora que no tenga miedo de lo que estás a punto de sufrir. Fíjate, para todos aquellos que piensan de manera equivocada, que la vida cristiana es como, se acabaron tus problemas y solo es, ¿a poco no? ¿Cuántas veces aquí el Señor Jesús está diciendo, está prometiendo algo bien, ¿no? ¿A poco no? ¿Lo percibes? ¿Quieres una promesa de parte del Señor? ¿Listo? Vas a sufrir por causa del evangelio. No, pero esto no vende, ¿no? Como decimos, esto no, a mí me dijeron que el Señor es vida, da vida en abundancia. ¿Eso es verdad? ¿Sabes cuál es el problema? Que te medimos, volvemos al punto, basado en los parámetros de este mundo, donde el éxito es todo prosperidad, todo miel sobre hojuelas, todo bendición. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo claramente a la iglesia, lo que te espera es que vas a sufrir. ¿Te acuerdas de la serie que vimos hace algunos meses acerca de cuando se burlan de mi fe? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de esa serie? ¿Qué nos dejó claramente? Que una de las bienaventuranzas, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Bienaventurados cuando por causa de mí, lo voy a parafrasear, los insulten. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? No te esperes que todos te abracen, no. Que el mundo va a aborrece el mensaje del evangelio. Y eso es lo que estamos observando. Dice, estás a punto de sufrir. Por eso te digo, ahora encajonándolo en la historia, Esmirna, con el particular tiempo que te dije, ¿sabes qué pasó desde el año 100 hasta antes del 313? Espada en la iglesia. Sangre. Familias enteras al Coliseo Romano. Niños.
inocentes quemados vivos. Policarpo, di conmigo, Policarpo, ¿lo escuchaste en el video? La historia lo va a dejar como Policarpo de Esmirna. Sí, hasta el día de hoy lo vas a conocer. Policarpo de Esmirna. Si me da tiempo te voy a leer un poquito de cómo tuvo que vivir, él siendo el pastor en esta ciudad. Y fíjate lo que dice: el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para ponerlos a qué? Fíjate que el Señor te diga un día eso, ¿no? Que nos diga eso. Mira, esto es algo que a veces no queremos escuchar, porque digo, queremos, ¿cómo decimos? Ya con tan solo las malas cosas que nos suceden a diario, ¿a poco no? Dice, ya como para que venga a la iglesia y me digan que las cosas se van a poner más feas. Yo no estoy siendo un profeta de la tragedia. Parte de lo que es el mensaje del evangelio, seguirán siendo buenas noticias, claro que sí, pero que está implícito aún la persecución. Mira, efectivamente fue lo que pasó. Yo no sé si tú ves aquí, yo veo, ¿sabes algo? Ponerlos a prueba. ¿No fue lo mismo que pasó con Job? ¿Cierto o no? ¿A poco no? ¿Quién estaba en control? Dios. ¿A quién puso a prueba y usó a Satanás para que tratara qué? La vida de Job. Sufrirán por 10 días. Fíjate que este término no podemos tomarlo como un literalismo. ¿Por qué? Porque 10 días son 10 días, punto, ¿no? Y se acabó. Este es un término que se utilizaba muchas veces en este tiempo para referirse a algo momentáneo. Es decir, no duradero, pero no necesariamente iba a ser 10 días. Es decir, por un lapso de tiempo. Y dice, pero si permaneces fiel, ojo, permaneces como fiel, incluso, wow, ahora vas a entender por qué la connotación de Esmirna. Cuando te enfrentes a ¿qué? Yo te dije que algo se distinguía Esmirna a la entrada. Sus principales ciudades conformada en forma de una, te daré. O sea, Jesús está utilizando lo que todo esmirniano tenía en mente. Si te estás percatando de que está utilizando lo mismo que ellos en su tiempo entendían como la connotación de muerte, es decir, cuando te enfrentes a la muerte está diciendo, no es tu destino final, porque yo te daré, no la corona en la cual se te conoce, la corona de la vida, el premio de aquel que permanece, que persevera y llega a la meta. ¿Sabes cómo comenzaron los primeros Juegos Olímpicos? Con coronas. ¿Quién sabe por qué, verdad? En ese tiempo ¿de qué? De laurel. Porque era la tradición, la inclinación del más alto honor. Pero a lo que voy es, ¿a quién hoy en día ya no son coronas? Hoy en día son medallas. ¿Pero a quién se le da la medalla? Di conmigo, al que llega. No al que lo intentó, no al que en un momento estuvo, no al que permaneció en 3/4 de la carrera, pero después dijo, no, ya con participar es suficiente. No al que dices, híjole, casi, pero al final. Por eso me encanta ver esos videos de deportistas que se lesionan en medio de la carrera. Hay uno, ¿verdad?, que tiene récord de vistas porque se lesiona en la carrera y aún ya lesionado, ¿qué crees? Entra rengueando, pero entra. Hay otros de donde sus papás los ayudan, es precioso, ¿no? De que sus papás corren y sabes, porque un deportista sabe que no es solo con participar, es entrar.
es llegar a la meta. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? No es el final cuando llegue. Aún te podrán matar. Aún podrás sufrir todo lo que en este mundo vamos a experimentar. Aún podrás tener muchas malas complicaciones. Aún en esta vida. Este no es el final. Tu destino no es final. No está aquí. Está solamente, como bien lo dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor eterno peso de gloria. Porque nuestro destino está en los cielos, familia. Alguien dele un aplauso. Alguien sabe que aún la muerte no nos va a poder retener. Porque a los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, Él nos dará la corona de la vida. La verdadera corona que sí vale. Policarpo de Esmirna. Traigo un fragmento de un libro precioso que la primera vez que lo leí me sacaron lágrimas y pocas cosas de verdad me hacen llorar. Pero este libro se llama El espejo de los mártires. Trae muchas anécdotas, sobre todo de los principales padres de la historia de la iglesia. ¿Sabes cómo terminó Policarpo? De Esmirna ahora. Pobre. Literalmente en la miseria. Siendo golpeado, siendo como líder, o sea, lo querían tomar como referencia para que todo el pueblo observara, ¿verdad? ¿Y sabes cuál era? Niega al Señor Jesús. Entonces, este fragmento, que ya no me va a dar tiempo leerlo, pero era más o menos esto, como niega al Señor Jesús y no te damos una paliza. Y empezaron a aumentar los golpes. La historia habla de que antes de que experimentar la muerte, porque el destino final es esta imagen, el destino, es decir, el último martirio fue ya la hoguera, quemado vivo, pero antes de quemarlo vivo pasó por golpes, por insultos, fracturas, o sea, ¿y sabes cuál era? Niégalo, niega al Señor Jesús, niega el cristianismo. Recuerda, estos judíos y estos pensaban que ellos estaban haciendo lo correcto, considerada una secta el cristianismo. Niégalo o te vamos a golpear. Y sabes que una de las principales palabras de Policarpo de Esmirna, así lo va a quedar la historia, fue: ¿por qué voy a negar a mi Señor? Fíjate qué entendimiento. Si no he recibido nada malo de Él. Y en lo natural empezamos a ver, y tú dices, oye, y recibir palizas. Recuerda que no la recibió porque hizo un delito, no, por causa de ser cristiano. No recibió palizas y martirios por sí, pero ve el entendimiento de este hombre. Él estaba aferrado a lo que el Señor, y con esto voy a terminar, le dijo a la iglesia de Esmirna. Podemos experimentar sufrimiento, de hecho lo vamos a experimentar tarde que temprano, por causa de ser cristianos, claro que sí. No estoy deseando, ojo. Pero todo lo que está por venir, este mundo no va a buscar a Dios. Este mundo cada vez va a ser más malo. A lo malo le llaman hoy bueno, ¿cierto? Y muchas cosas que hacemos aún dentro del... Hoy tener una reunión como estas para muchos es malo. ¿Qué haces tanto tiempo ahí? Cada vez vamos a ir observando que el evangelio es una afrenta para el mundo. Y que los seguidores de Cristo
van a ser los más mal vistos. Y a lo mejor ya estás empezando a darte cuenta. No te extrañe que por ser cristiano y por serle fiel a Dios, cada vez te empiecen a ya no invitar a las fiestas. Te empiecen a señalar porque no compaginas con su pensamiento. Y muchas otras cosas que vamos a darnos cuenta que tarde que temprano ese es el camino que nos espera. Y en la vida de Policarpo creo que es un extraordinario. Ojalá yo te animo a que puedas tomar y documentarte un poquito acerca de este hombre, que es extraordinario, ¿sabes? Porque yo creo que en la vida de Policarpo, como debe de ser en la vida de cada uno de nosotros, es entender que en esta vida presente vamos a tal vez a llegar a un punto donde por agradar al Señor nos corresponda cierto tipo de vituperio. Pero que solamente es parte de la primera muerte. Por eso me encanta cómo el Señor Jesús dijo, teman a aquel que tiene el poder, una vez de muerte, llevarlos o echarlos al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Por eso Policarpo creo yo que tenía claro entendido que esta muerte no es nuestro destino final. Y por eso termina diciendo el Señor Jesús, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que ¿qué? Salgan vencedores, no los que participaron, no los que un día dijeron sí, lo que un día lo intentaron. Recuerda la carrera, los que lleguen a pesar de lo adverso y lo complicado. La promesa es, no sufrirán daño. Policarpo sufrió, sí, daño severo, sí, en su primer muerte. Pero ¿cuántos saben que bienaventurados aquellos, verdad? Que han nacido de nuevo, porque ya no tendrán parte en la segunda muerte. ¿Podrá este mundo dañarnos en lo que tiene que ver con la primera muerte? La promesa es, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. En pocas palabras, Policarpo estaba diciendo o experimentando, dando a entender que vale la pena vivir por causa del Señor, aún a pesar del martirio y de lo complicado que pueda representar. Porque Policarpo sabía que aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, en realidad no está perdiendo nada. En realidad está ganando. En realidad se dará el premio que yo creo que todos anhelamos llegar, y es a ser coronados. Por eso, familia, es el mensaje que hoy Dios te quiere decir para aquellos que andan titubeando, para aquellos que andan indecisos, para aquellos que ya tal vez están cansados. Familia, cuando empiezas a ver a la luz de la historia, a la luz de todo lo que podemos ver, te digo algo, en mi opinión, estamos en la gloria. Pensamos que sufrimos cuando nos damos cuenta de lo que ha sido la historia de la iglesia. Pensamos que algo el Señor nos debe,
el Señor no te debe nada. Y la promesa sigue vigente. Mantente fiel, fiel hasta la muerte, porque solo entonces Él, solo de parte de Él, recibiremos la corona de la vida. Cierra un momento tus ojos.